Camila nunca imaginó que el amor podría causarle tanto sufrimiento. Cuando se enteró de que estaba embarazada, el mundo parecía más radiante, lleno de promesas y expectativas. Pero esa felicidad rápidamente se desplomó cuando el hombre con el que soñaba construir un futuro simplemente la abandonó, sin explicaciones, sola, sin recursos y con el peso de un embarazo que cambiaría su vida para siempre. Vio cómo sus opciones se limitaban a una lucha constante por garantizar lo básico para ella misma y para el hijo que llevaba en su vientre. El miedo al futuro era una sombra constante, pero se negaba a permitir que el dolor la paralizara. Cada día encontraba fuerzas en su voluntad de proteger la vida que crecía dentro de sí. Fue en ese momento de desesperación que el destino le trajo una oportunidad inesperada. Un millonario, conocido solo por su apodo misterioso, le ofreció un trabajo: cuidar a su bebé, quien había perdido a su madre en circunstancias trágicas. Camila, sin ninguna otra opción viable, aceptó. Los días en ese lujoso apartamento fueron inicialmente marcados por la extrañeza de su nueva realidad. La vida de riqueza y glamour estaba tan distante de la suya, pero al mirar al bebé en sus brazos, sentía algo más profundo que la simple obligación. Con cada sonrisa y risa del pequeño, comenzaba a formar un vínculo inmenso. Era como si, de alguna manera, ese niño hubiera sido el remedio para sus propias heridas, sanándola de maneras que jamás podría haber imaginado. Tiempo pasó, y el bebé, que pronto se convertiría en su mayor amor, comenzó a crecer y desarrollarse de forma saludable y alegre. Camila se entregó completamente a este nuevo papel. Cuidaba todo con dedicación, desde las noches sin dormir hasta las tardes interminables de juegos y enseñanzas. Cada logro del pequeño era celebrado como si fuera suyo. Incluso en medio de todo el lujo que lo rodeaba, sentía que el mayor tesoro era ese vínculo afectivo que florecía día a día. El millonario, el hombre que la había contratado, era una figura distante que rara vez estaba presente, y eso permitió que Camila se sintiera dueña de su vida en ese espacio. Sin embargo, los recuerdos de su pasado y las heridas que llevaba no estaban tan distantes como parecían. El abandono de su antiguo amor aún dolía, pero el cuidado del niño la hacía sentir que la vida, de alguna manera, se estaba recomponiendo. El confort financiero que el empleo le proporcionaba no era suficiente para borrar el vacío emocional que de vez en cuando surgía en su mente. Camila aún se veía luchando contra la inseguridad, las dudas y los miedos que la acosaban cuando pensaba en su futuro y en el futuro de su hijo. Sin embargo, el amor incondicional que sentía por ese niño hacía que todo valiera la pena. Los días comenzaron a repetirse en una rutina de cuidados, pero Camila sentía que algo dentro de ella estaba cambiando. Poco a poco comenzó a creer que podría construir algo más para sí misma, que el dolor del pasado no la definiría para siempre. Podría ser una madre ejemplar, una mujer fuerte y capaz de afrontar las dificultades, incluso sin haber sido preparada para ello. Camila comenzó a sentir que su vida estaba tomando un nuevo rumbo, un rumbo más seguro y con perspectivas de un futuro diferente. Pero como si el destino quisiera poner a prueba su fuerza nuevamente, un giro inesperado ocurrió cuando menos lo esperaba. Un día, cuando el millonario regresó de un viaje de negocios, la llamó para hablar. Al principio, ella pensó que sería algo relacionado con el trabajo, pero pronto se dio cuenta de que la conversación tomaría otro rumbo. Él reveló, con un semblante serio y distante, que el padre biológico del niño regresaría a la ciudad. El simple hecho de escuchar esa información hizo que el corazón de Camila latiera acelerado. Se sintió invadida por una mezcla de emociones que no podía comprender. El hombre que la había dejado embarazada, el hombre que la había abandonado en su momento de mayor
Vulnerabilidad estaba de regreso, listo para entrar en la vida del niño. Esa noticia fue como una cuchilla afilada que cortó directamente sus recuerdos más dolorosos. Camila sabía que se había vinculado al niño de una manera profunda, tal vez incluso más fuerte de lo que la mayoría de las madres biológicas podría comprender. El miedo a perder ese vínculo la consumía. No quería renunciar al niño que amaba como si fuera suyo, pero el regreso del padre biológico traía consigo una serie de cuestiones que no estaba preparada para enfrentar. Se preguntaba hasta qué punto el amor que sentía por el niño era suficiente para protegerlo de la presencia de alguien que, teóricamente, tenía el derecho de formar parte de su vida. Y lo más importante, ¿qué pasaría con su futuro ahora que las cosas se habían vuelto más complicadas de lo que jamás imaginó? Los días siguientes, sabía que el millonario, aunque era la única persona en quien confiaba en esa casa, no podría resolver su angustia. Él, por más que estuviera preocupado por el bienestar de todos, no comprendía completamente el peso de la situación. Estaba distante. Tal vez por entender que no debía involucrarse en los problemas emocionales que Camila estaba viviendo. Ella estaba sola en este dilema. El niño, ahora con algunos meses más, ya comenzaba a destacarse por su personalidad curiosa y alegre. Camila lo veía crecer cada día y se preguntaba cómo sería su vida si el padre biológico realmente decidía involucrarse. ¿Estaría ella lista para entregarle al niño a alguien que se había ausentado tanto tiempo? Una parte de Camila intentaba racionalizar, diciéndose que lo mejor para el niño sería conocer a su padre, que seguramente tendría derecho a participar en su vida. Pero otra parte de su alma gritaba por justicia. ¿Cómo alguien que le dio la espalda en el momento más difícil podría, de repente, regresar y esperar ser bienvenido en la vida de su hijo? ¿Y si al aceptar esa presencia estuviera permitiendo que el niño fuera arrancado de sus brazos? Apenas había tenido tiempo de acostumbrarse a la idea de ser madre y ahora tendría que compartir ese amor con otra persona. El miedo de perder al niño la consumía, pero la rabia también era intensa. Camila se sentía traicionada por ese hombre que nunca se preocupó por ella y ahora, como si fuera un hechizo mágico, quería entrar en la vida del niño. El momento crucial llegó con una llamada inesperada. Era el padre biológico, que pidió encontrarse con Camila. Quería explicarle su ausencia y dejar claro que no quería alejar al niño de ella, pero que le gustaría participar de su vida de alguna manera. La respuesta de Camila fue inmediata. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía dejar todo de lado como si no hubiera existido un pasado. Quería ser racional, quería darle una oportunidad, pero el miedo era mayor. Su corazón, que se había entregado a ese pequeño ser, no estaba dispuesto a compartir su vida con nadie más. Sabía que debía tomar una decisión, pero ¿cómo elegir entre el amor que sentía y el derecho que él tenía de estar presente en la vida del hijo? Camila pasó horas frente al espejo, mirando su reflejo. La joven que allí estaba ya no se parecía a la chica frágil que había sido abandonada. Estaba más fuerte, más madura, y sentía que tenía el control de su vida, aunque estuviera siendo puesta a prueba en todos los niveles. Pero el pensamiento de tener que compartir el amor del niño con ese hombre la aterraba. Sabía que no podía simplemente seguir adelante e ignorar todo lo que había sucedido entre ellos. La traición, el abandono, el sufrimiento, eran demasiadas capas de dolor para dejarlas de lado. Sin embargo, ¿qué sería más justo para el niño? No quería ser egoísta, pero el instinto de proteger a ese ser que había criado y nutrido con tanto amor hablaba más fuerte. En los días siguientes, Camila se alejó, necesitando espacio para procesar la situación. Se aisló de todos a su alrededor, incluso del millonario.
Necesitaba pensar, necesitaba entender qué sería lo mejor para todos. El miedo de que el padre biológico del niño se convirtiera en una presencia constante en su vida la angustiaba. Pero por otro lado, sabía que el niño tenía derecho a conocer su pasado, aunque eso significara reabrir heridas profundas. Era una batalla interna que no parecía tener solución. Cada vez que miraba al pequeño ser, se sentía más confundida, más perdida, como si todo lo que había logrado estuviera a punto de desmoronarse. La visita de mañana fue inesperada. Camila no sabía cómo reaccionar, pero la sorpresa fue aún mayor cuando vio al hombre de quien tanto había huido parado frente a ella. Parecía más viejo, más cansado, pero sus ojos eran los mismos. La misma mirada que ella había odiado tanto en la época en que fue dejada atrás. La conversación fue breve, sin rodeos.